Las sociedades anónimas, las sociedades comerciales en general, las cooperativas, las asociaciones, tienen honor, tienen reputación. Será justicia, debate y crítica legal. Conversamos desde los micrófonos de Será Justicia. Raquel Castellón Chible, Isaías Román Gómez, Nancy Solís Leitón Y Juan Diego Castro Fernández, su servidor. Difamación de persona jurídica es un delito contemplado en nuestro Código Penal desde hace 51 años. Muy interesante porque está dentro del capítulo de los delitos contra el honor y tiene una serie de requisitos y circunstancias que vamos a enfocar y discutir en este episodio de Será Justicia. bueno, este delito es un delito que establece el artículo 153 del Código Penal y que lo que dice es que comete el delito de difamación de persona jurídica quien propalare hechos falsos concernientes a una persona jurídica o a sus personeros que pueda dañar su reputación, es decir, la confianza del público en esa empresa, en esa persona jurídica o el crédito del que gozan. Entonces, hay una cuestión aquí muy interesante porque a veces los tribunales confunden el honor con la reputación, o sea, confunden el delito de difamación pura y simple en contra de una persona física con el delito de difamación de persona jurídica. Entonces eso trae inconsistencias en las sentencias que finalmente se caen en apelación. Se caen por no haber entendido los tribunales esa diferencia. Sí, es que las personas jurídicas no tienen sentimientos, no sienten tristeza, no sienten dolor, no sienten angustia, como si lo tiene una persona física. Pero las personas jurídicas tienen una imagen y tienen una reputación y viven muchas veces de esa reputación. Pensemos en una entidad financiera que viva del buen crédito y la buena imagen, y digamos que algún funcionario empezó a inventar que la empresa estaba mal, que iba a quebrar, y podríamos imaginarnos el problema que podría desencadenar alguna falsedad de ese tipo en una empresa de ese tipo. Entonces, tratándose de lo que es la difamación de persona jurídica, digamos que no se trata de la protección al honor, porque esto, como decía Isaías, es más propio de una persona física, ¿verdad? Y entonces lo que se viene a proteger acá de la persona jurídica es más bien el crédito del que ellos gozan, tal y como lo indica el artículo. La difamación vendría a ser hablar mal de esa empresa, ¿verdad? Cuando ha durado tantos años en formar un nombre, en formar un prestigio, y venga otra persona a decir cosas que son falsas. Cuando este equipo de Yuritech conversaba en uno de nuestros podcasts sobre el prevaricato, se nos quedó un tema que es fallar contra el diccionario. Resulta, y aquí le doy la palabra a Isaías, para que nos narre un caso de difamación de persona jurídica donde el Tribunal de San Ramón falló contra el diccionario y contra la ley. Y no quiero adelantarme, quiero que usted nos cuente qué fue lo que pasó con esa palabrita y cómo fue interpretada para fallar en contra nuestra de manera injusta. Sí, bueno, precisamente fue un juicio por difamación de persona jurídica. Nosotros estuvimos en juicio que cerca de 15 días, un mes. Yendo a San Ramón, expusimos nuestra teoría, ofrecimos nuestras pruebas, el juicio concurrió. Siempre notamos un par de cosas extrañas en el tribunal, pero la sorpresa nos la llevamos a la hora de escuchar el por tanto, la parte dispositiva de la sentencia, cuando la jueza resolvió que iba a absolver al imputado porque eso no era difamación, basándose en que la falsedad fue emitida únicamente a una persona y no a una pluralidad de personas. Pero si nosotros nos vamos a leer el diccionario y lo relacionamos con el tipo penal, que el tipo penal dice únicamente que propalare especies idóneas,
Entonces nosotros agarramos el término propalar, lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española y dice que propalar es divulgar algo oculto que generalmente se considere negativo. Es decir, no es necesario que la falsedad sea emitida a una pluralidad. Basta que alguien lo conozca. Con solamente Pero una esa persona. pluralidad se fue ideada por la jueza, porque eso se transmitió por las redes sociales y únicamente llegaron 2 testigos y le creyó a uno. Correcto, sí, señor. ¿Y qué es lo que pasa entonces con un caso como esos? Bueno, tuvimos que presentar un recurso de apelación, el cual fue declarado con lugar, y ahora estamos esperando un nuevo juicio para volver a conocer todos los hechos, toda la prueba, y esperando que nos toque un tribunal que sea un poquitito más preparado, ¿verdad?, para este tipo de delitos. A lo largo de la existencia de Yuritec hemos tenido 2 casos muy simpáticos de diccionario. Raquel se acuerda de otro cuando defendimos a Graving Moya y la palabra fue idéntico. Nosotros ganamos ese juicio con la palabra idéntico. ¿Usted se acuerda? ¿Dónde estuvo el truco? Exacto, sí, porque idéntico no es igual, es similar. Claro. Y toda la acusación que había hecho Super Ronnie no, ese caso fue el de Ronnie, no fue el del malcriado aquel de medio vecino suyo, Mora. En ese caso, ellos decían que porque Graving había dicho que las portadas de 2 folletos eran idénticos, entonces ahí había una ofensa al honor. Y resulta que idéntico es que se parece, no que es exacto. Como en efecto se Como en parece. efecto se probó y se parecía y ganamos el caso. ¿Qué más quiere agregar usted, Raquel? Porque ahí le solté una. Sí, que me parece muy importante tomar en cuenta, bueno, con relación a esa sentencia a la que se refiere Isaías, el problema fue que el tribunal agregó un elemento objetivo que no contempla el tipo penal, que es propalar hechos falsos a 2 o más personas. Eso no dice la norma. La norma dice propalar hechos falsos únicamente. Entonces, al agregar un elemento que no contempla la norma, entonces el tribunal está interpretando la ley de forma extensiva, lo cual está totalmente prohibido. Y otro punto O sea, es más grave, perdón, es que no puedo resistir la tentación. O sea, además de que fue contra el diccionario, le agregó a la Exacto. norma, o sea, eso es un prevaricato puro, acusémoslos. No, y el Tribunal de Apelaciones también dijo que Exacto. efectivamente la jueza estaba mal. Exactamente. Y, bueno, un punto también que hay que tomar en cuenta es que cuando se presenta una querella por difamación de persona jurídica y estamos alegando que alguien propaló hechos falsos en contra de esa persona, hay que probarlo, ¿verdad? Hay que probar que son falsos. No es que habló mal, hay que probar que son falsos esos hechos. Entonces, o sea, ahí la carga de la prueba, obviamente es para la parte querellante, pero aquí en este caso no es tan sencillo porque hay que demostrar que son falsos. Sí, eso es muy importante. Agregar nada más que el artículo en el Código Penal, además de que indica propalar los hechos falsos, tampoco dice mediante, o por medio de qué medio. Puede ser por infinidades de medios. Ahora, en la actualidad, pues tenemos tantas redes sociales y puede ser por cualquiera. WhatsApp, no sé, correos, en una plática con alguien. O volantes, como se O decía. volantes, También exactamente. eran. Ajá. Sí, bueno, cuando hicimos el podcast de el prevaricato, dije que hemos normalizado los prevaricatos, pero también hemos normalizado las difamaciones. Basta con abrir, como dice Nancy, las redes sociales y encontramos aquella cloaca llena de puras difamaciones. Y es que hace pocos días escuché un conversatorio virtual donde precisamente hablaban sobre la libertad de expresión y la gente olvida que la libertad de expresión también tiene otra parte y es el bien jurídico honor. Entonces, la libertad de expresión Es un derecho humano es un establecido. límite. Es un límite, derecho correcto. humano. Y el límite de la libertad de expresión es precisamente la falsedad. Usted no puede andar emitiendo falsedades y luego acogerse y decir que eso es libertad de expresión. De hecho, las personas tienen la libertad de expresarse, pero también tienen que cargar con las consecuencias cuando usted emite esa expresión basado en hechos falsos. Entonces no es como lo dice la gente o como lo piensa la gran mayoría de personas, que porque van y me denuncian o me querellan por difamación me están coartando mi libertad de expresión. No, yo hice uso de mi libertad de expresión y ahora tengo que ser responsable. Exactamente.
por las falsedades que yo emito. Sí, lo que no haya censura previa, no hay Correcto. censura previa, pero si usted dice lo que quiere decir, será responsable por las consecuencias. Sí, señor. Precisamente ahora que Raquel habla de volantes, a mí me encantaban. En mis tiempos de universitario y de activista popular, en los años 70 nosotros hacíamos muchas volantes, pero vea qué curioso cómo la historia de la difamación y las volantes se trenza con la historia de nuestro colegio de abogados. El fundador del Colegio de Abogados de Costa Rica, don Eusebio Figueroa Oriamuno, que un día de estos que fui al Colegio de Abogados, me llamó mucho la atención que una señora que fue la primera presidenta del Colegio de Abogados, por ese hecho, por haber sido la primera mujer que ocupa la presidencia, puso la foto de ella a la par de don Eusebio Figueroa. ¿Pero cómo? ¿Y qué pasó? O sea, ella es otra cofundadora del colegio, un siglo después. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. Resulta que don Eusebio Figueroa Oriamuno, que era ministro de Estado, se siente ofendido por una volante que lo insulta y él le atribuye a don León Fernández. Entonces don Eusebio reta a duelo, a balazos a don León, y se van ahí donde era la casa de los Giustiniani por la Sabana y se dan de tiros, con tan mala suerte para don Eusebio que don León es mejor tirador que él y se muere don Eusebio. Años después acaeció algo muy feo, y es que el hijo de don Eusebio Figueroa mata por la espalda a don León, y don León agonizando dice: buen hijo, mal caballero. Entonces el honor, el presidente del Colegio de Abogados defendió su honor de acuerdo con el código del Marqués de Cabriñana en un duelo. Ahora los duelos son en los tribunales y son incruentos, aunque a veces crueles. Es muy cruel ser víctima de una difamación o ser víctima como empresa o como personero de una empresa de una difamación de persona jurídica, porque no es solo sentirse ofendido, hay que probar la calidad de falso que tiene la imputación. O sea, si el acusado querellado dijo que el gerente se compró una casa con piscina con fondos de la empresa, yo tengo que probar que eso es falso. Exactamente. Bueno, también el daño material debe probarse en los delitos de difamación de persona jurídica. Entonces es importante también tomar en cuenta que ojalá, siempre y cuando estemos representando empresas, buscar la forma, ya sea por medio de peritos o por medio de, no sé, contabilidad interna de la empresa, poder determinar cuál fue el impacto que tuvo esa emisión de falsedades en contra de la empresa, para poder así buscar cómo cuantificar el daño que ha sufrido la empresa. Entonces, este caso es cuestión de pruebas. Hay que probar que lo que se dijo fue falso, hay que probar el daño, hay que probar que la reputación de la empresa ofendida sí tuvo una repercusión. Claro, y vea qué interesante lo que ustedes plantean. Ya hay peritos que calculan el daño reputacional con fórmulas muy interesantes, con fórmulas periciales, matemáticas, valorando una serie de factores como, no sé, el tamaño de la empresa, la clientela que tiene, los asociados que tiene, y las ponderan y le da a usted ahí un dato para estimar los daños y perjuicios. Por supuesto que como todos los temas que abordamos en Será Justicia, pues siempre nos dejan con ganas de seguir conversando, pero nuestro asesor, don Andrés, pues tiene un reloj muy exacto, así es que muy agradecidos por vuestra atención. Será Justicia.